Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Why, como cada martes. Ahora a las 6, les voy cambiando la hora, pero bueno, ahora a las 6 de la tarde estaremos. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante que es el silencio del guerrero. Quédense hasta el final porque voy a hablar de una amplia gama de circunstancias donde estos guerreros se silencian. Y aparte porque hay varios tipos de guerreros o de guerreres. Y bueno, pues como cada martes comienzo platicando una anécdota. Y a mí me encanta platicar de anécdotas mías. Les voy a contar por qué. Yo me formé en una psicoterapia que se llama Terapia Racional Emotiva de Albert Ellis. Y Albert Ellis, que es el fundador de las terapias cognitivo-conductuales, fue el directo maestro de mi maestra Patricia Leal, que en paz descanse, y de mi mentora, porque fue una maestra mía, yo trabajé con ella, etcétera, durante varios años. Y él planteaba que en ese entonces, cuando inicia la psicología dentro del ramo cognitivo-conductual, estaba todavía esta idea de que el terapeuta era como el don, el que sabía mucho, ¿no? El que sabía mucho, el que no tenía broncas, etcétera, o más bien se intentaba un poco mantener esa imagen del terapeuta porque se creía que tenía que ver con la confianza que el paciente tuviera con él en este ámbito como de superpoderoso. Y Albert Ellis dice, no, el terapeuta es una persona común y corriente y una de las formas para que el paciente pueda sentirse muchísimo más cómodo es que él hable de su experiencia, que no se le vea como el todopoderoso, porque la psicología, pues finalmente es una profesión, intenta tener una parte de ciencia, una parte de arte, ¿no? Una parte de filosofía, pero finalmente la psicología lo que intenta es apoyar al otro ser humano y poner en la realidad que los seres humanos somos seres humanos. Y entonces no somos superpoderosos y todos tenemos similitudes. Si yo me corto una vena, pues me va a salir sangre. Y por eso no existe los más y los menos. Somos distintos con características diferentes. Entonces el terapeuta, dentro de la terapia racional emotivo-conductual, era una persona que tenía que hablar de sí mismo para que le dijera al otro, por ahí yo ya pasé, te estoy entendiendo perfectamente bien, pero aparte sí se puede. Entonces, por eso a veces hablo temas de mí y la gente que viene conmigo a consulta o me consulta o está en mis asesorías o en mis sesiones de mentoreo, pues finalmente también me preguntan como que se les saco de onda que les platique de mi vida. Pero bueno, pues tocando ese tema, hoy que hablamos del silencio del valiente, yo quería platicarles un evento, he tenido muchos, ¿no? Como les comenté y he comentado, soy una mujer que pues ha trabajado prácticamente desde los 18 años y he tenido proyectos, he intentado lograr ciertos proyectos, negocios, pequeñitas empresas, y bueno, a veces las empresas funcionan y otras veces pues el siguiente intento no sale, ¿no? Y entonces esta fuerza que tenemos para, bueno, pues nos salió mal, se cayó, fracasamos, o quisimos dar un salto demasiado grande y nos dimos cuenta en el momento que a pesar de todos los factores que yo intenté desde antes anticipar, pues no logré anticiparlos y bueno, finalmente las cosas no salen de la forma en la que yo espero. Y una de las temas, porque el silencio del guerrero me encantaría irlo platicando por partes, a lo mejor dedicarlo sobre todo a plantearles dos tipos de silencios, porque depende también del tipo de guerrero. Y en general también existe un silencio que es un silencio que puede ser dañino. Y en este momento muchos de nosotros, valientes, guerreros, pues vamos a poder pasar por ahí. Y la idea es que aunque necesiten callar, empiecen a hablar. Bueno, hay dos tipos, ¿no? El silencio del guerrero que no habla desde el ego, ¿no? El silencio de un guerrero o de un líder o de una persona eh, que nosotros estimamos y que finalmente la vemos como una influencia,
que tiene un silencio en cuanto a todas sus grandes capacidades. Esto no es que no reconozca sus capacidades, sino que no se pavonea. O sea, el ego no es tan grande, no se infla, que a donde vaya, a donde camina, dice yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Este es uno de los silencios. Ahorita les voy a explicar por qué ese compagina con otro. Y existe el otro, que es el silencio de no me le estoy pasando bien. No están saliendo las cosas como quiero. No me estoy sintiendo que la posibilidad de que este negocio salga adelante o de la forma en la que yo pensaba está surgiendo. O bien, me callo muchas veces la incomodidad que a lo mejor alguno de mis colaboradores o incluyendo un socio, un jefe, etcétera, puede generarme porque pienso que es mejor no externarlo, porque el externar una incomodidad puede ser tomado como una debilidad. Y como en esta cultura, y me encanta hablar de mi cultura porque pues la que más conozco, ¿verdad? Aunque bueno, pues en textos estudiamos otras, como Estados Unidos, Europa, y todos estos temas sobre las conductas, los pensamientos, el liderazgo, etcétera, pues hablan de otras culturas. Y nosotros tenemos que tropicalizar parte de las creencias que vivimos, de la forma en la que pensamos y de todos los patrones que tenemos como cultura, porque somos diferentes. Entonces, sí creo que dentro de nuestra cultura que se exalta un poco este tema de este valiente macho pecho peludo que a veces digo, se toma como debilidad el hecho de que diga, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo muy estresado, me estoy sintiendo cansado, estoy agotado, no tengo ánimos, no puedo ver enfrente, no quiero ver enfrente, no me quiero parar hoy, me siento muy angustiado y estoy teniendo estados elevados de ansiedad y pánico. Nota al margen, los estados elevados de pánico pueden presentarse en episodios que se llaman ataques de pánico. Es un trastorno de ataque de pánico y eso lo tiene que evaluar un profesional de salud mental, por favor. No se metan tampoco en temas como muy esotéricos porque a veces no lo logran resolver y entonces se complejiza más. Entonces, esto es para un tema de un profesional de salud mental, quiere decir que tenga cédula, que haya estudiado formalmente. Y sobre todo la terapia cognitivo-conductual es la que mejor se ha evaluado que ayuda. Y EMDR también. Bilateral Love también tiene sus magias con esto. Bueno, pasando este silencio que a mí me ha parecido un poco preocupante porque el día de ayer o antier me enviaron un mensaje desde lo que la Organización Mundial de la Salud habla y es de la potencialización y la exponencialización de los estados de ansiedad cada vez más grandes, de los estados depresivos cada vez más grandes. Y aquí me preocupa, porque en este esquema de creencias de cómo debe de ser el líder y cómo debe de mantenerse el líder o un guerrerazo, porque a veces son estos guerreros que forman parte de estos equipos maravillosos, pero empezamos como a no querer hablar. Y esto sí preocupa porque puede haber una mayor ingesta de alcohol o de ciertos medicamentos como para tranquilizarnos y algunos de ellos pueden causar hábitos de adicción sin darnos cuenta. ¿Ok? Entonces, yo lo que les recomiendo, chamacos, es que busquen, y chamaques, es que busquen un profesional de salud. Si quieren, pídanlo calladito, digan, no queremos que lo comentes, no lo hables más, pero necesitan una especie de apoyo, porque les quiero decir que en mis 25 años de dedicarme a esto, hoy creo que ningún ser humano se ha librado de una gran batalla y de un gran hoyo, pero muchos, muchos, muchos dudan en salir adelante porque no piden ayuda y eso empobrece, complejiza y empeora la situación y lo peor de todo es que a veces los hace sentir que no tienen ya más ánimos de muchas otras cosas. Y eso tiene una solución. El problema que bloquea esta posibilidad de mejorar es que le damos todavía una connotación muy negativa a pedir ayuda, ¿sí? Y si pedimos ayuda porque tenemos un problema en el corazón, pues vamos a quien nos ayude para el problema del corazón. Y obviamente también voy con un especialista propiedad porque
si yo tengo un problema con la válvula cardíaca y tienen que hacerme una operación, no voy a ir con un médico que empíricamente y porque ha tenido las habilidades, sin estudios, sin profundización, pues yo confío en él porque ha visto, leído muchos libros, tiene la magia para saber cómo operar las válvulas, pero nunca tomó una formación profesional o nunca fue evaluado. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esto y, bueno, hay muchos profesionales bastante confiables. Ahora, voy a hablar sobre el silencio. ¿Qué pasa con este que habla mucho, por ejemplo? Porque hablé del líder, del guerrero, que es silencioso y no pavonea sus logros. Luego, cuando algún tipo de líder, un guerrero, se siente mal y a veces no habla por el miedo a la percepción que se tenga de su valentía. ¿Sí? Y ahora voy a hablar de estos que sí pavonean, que sí hablan, que hablan mucho de su capacidad, de su grandiosidad. ¿Y qué sucede cuando viene uno de estos baches? El problema es que ellos son los que menos van a opinar, menos van a decir, menos van a levantar la mano para decir que se sienten mal, incluyendo, obviamente, la dinámica dentro del equipo. Es gente que a veces no escucha, no platica, no expone, no dice, sobre todo en las cosas importantes, porque finalmente él tiene que seguir siendo el gran líder. A a estas personas, estos guerreros, a veces lo que sucede es que esa parte, cuando se expone mucho y se amplía mucho este ego, es una pequeña trampa para cuando realmente necesitan decir, híjole, no me estoy sintiendo bien. Entonces, yo los invitaría, ¿no? A que hagan una reflexión, sobre todo en qué tanto pueden ustedes sentirse en confianza para pedir ayuda a la persona correcta, y qué tanto el hecho del temor al que dirán o del temor a no sentir que estoy fallando es parte de lo que me está haciendo incrementar este malestar en el que pueden estar viviendo. Entonces voy a dar ciertos síntomas en temas de ansiedad y ciertos síntomas en temas de burnout y después en depresión. Algunos muy simples. Bueno, el estado de ansiedad constante tiene varios nombres en el tema psiquiátrico. Cuando le ponemos nombres dentro de la parte de la psicología y la psiquiatría es porque para comunicarnos entre los clínicos, si yo soy de una corriente y el otro es de otra corriente, o yo soy un psiquiatra y tú eres un terapeuta, es mucho más fácil entendernos, pero no son etiquetas. Entonces, si tienes un estado de ansiedad generalizada, bueno, este es un estado constante que implica mucho la personalidad del sujeto. Alguien muy preocupón, perfeccionista, etcétera, puede tender a tener un estado de ansiedad constante y de estar percibiendo peligros. Este tipo de pacientes, por lo general, o de clientes o de personas, pueden presentar mayores episodios de ataques de pánico. Pero también el ataque de pánico se puede dar posterior a eventos muy fuertes, muy intensos, que salieron de la norma de nosotros y al tiempo empezar a presentarse, como puede ser un evento traumático como un asalto o un estresor de mucho tiempo. Y ahí puede presentarse los estados de ataques de pánico, así se llaman, crisis de pánico, ataques de ansiedad, es lo mismo. Y que presenta frecuencia cardíaca elevada, la sensación de presión en el pecho, como que les va a dar un ataque, así lo conceptualizan, o que me voy a volver loco, es otra de las sensaciones, pero sobre todo hay una sensación de presión en el pecho, de hiperventilación, no pueden empezar a respirar, se sienten como que se están ahogando, pero aparte el corazón empieza a bombear demasiado fuerte y realmente sienten que les van a tener un ataque del corazón, o bien que van a caer locos. Eso es algo que se puede presentar y ahora la Organización Mundial de la Salud ha dicho que se ha presentado en incremento casi a un doble de los años anteriores a la pandemia. Después viene, hablé ansiedad generalizada, ataques de pánico, después viene un burnout. Bueno, ok, no es que sea un continuo, estoy diciendo son tipos. El burnout es, bueno, el sistema puso tanta tensión y ya se tronó. Fue un estrés tan excesivo que el cuerpo no pudo con él y entonces, ¿qué hizo? Se deflactó, así se le dice. Bueno, pues bajó la cantidad de neurotransmisores, bla, 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 y entonces esta persona se quemó.
Ese es como una especie pequeña de un estado depresivo y puede cursar entre depresión y ataques pequeños de ansiedad. Hay falta de sueño, hay desmotivación, hay un cansancio extremo, etcétera. Después voy a hablar ya cuando se profundizan. Cualquiera de estos estados me pueden llevar por la intensidad a tener un estado depresivo. Y la depresión como tal, cuando se cataloga como una depresión de moderada a severa, ya es una depresión que necesita la intervención de un psiquiatra. Sí, sí o sí. Cuando es leve a moderada, se cree que todavía con la terapia cognitivo-conductual, chicos, no me estoy haciendo promoción, pero es la que más ha funcionado. Se sabe que con ella puede trabajarse en ciertos casos, pero eso solamente lo evalúa un terapeuta, un profesional y un psiquiatra. Entonces, y no hay necesidad de sufrir cuando no es necesario. Y el cuerpo humano, como les digo, el de todos, así como tenemos necesidades fisiológicas, cada vez que comemos tenemos que ir después al baño, ¿verdad? Aunque suene muy prosaica, pues de la misma forma el cuerpo funciona de un estilo diferente y cuando hay una forma excesiva de estrés, puede quebrarse. Entonces, no le estemos haciendo al valiente en ese sentido, hablemos a quien más confianza tengamos para platicarlo. Bueno, pues voy a las preguntas. Si quieren preguntas, como siempre les pido, y les he agradecido mucho cuando me escriben inbox, les agradezco mucho porque eso me da ideas de qué más platicar y plantearles. ¿Crees que en México la idea de que el líder no se debe, no se debe ver vulnerable está relacionado al machismo? Sí. Aunque sí existen tipos de perfiles psicológicos, o sea, una persona que no quiere verse vulnerada o vulnerabilidad, con una vulnerabilidad puede tener también una tendencia a esta idea de que tienes que ser perfecto, súper luchón, súper aguerrido, y eso también se da en otras partes donde no necesariamente están evaluadas como machistas, sino es un estilo, pues. Pero sí creo que definitivamente nuestra cultura con tendencias machistas, y hablando de machista es que le damos valor a lo que le hemos dado valor dentro de las características masculinas, porque hemos creído que es una característica masculina, el no me duele, el yo puedo todo, me la sé de toda, no necesito de nadie, yo soy el único que puede en este mundo. Y eso nos ha ido vulnerando porque al considerar que si tú no tienes esas características, porque en este momento te estresaste, te defractaste, te tronaste, te deprimiste, te dieron ataques de ansiedad, no pido ayuda. Por supuesto que ese tipo de creencias es lo que está permeando y bloquea que yo pueda resolverlo. Bueno, pues espero me preguntan otra cosa, perdón. Sí, ¿por qué muchos empresarios y empresarios exitosos que sí toman terapia lo niegan o no lo compran? Ay, qué interesante, porque sí, sí, digo, creo que pasa hasta en las reuniones de amigos, pues a veces, porque es un concepto como que la terapia es para... Durante muchos años la terapia se consideró que era para alguien que tenía la psicología negativa, o sea, crisis de ansiedad, una personalidad que no era fuerte, una persona débil, vulnerable, con problemas psicológicos, enloquecido, digamos, ¿no? Que estaba medio loquito. Pero conforme ha pasado el tiempo, era como pensar que ir al gimnasio pues era nada más para aquellas personas que se rehabilitaban. Ahora sabemos que vamos todos al gimnasio, aunque no nos dediquemos a los juegos, a jugar profesionalmente a algún tipo de deporte, pero finalmente es un pro. Y vuelvo un poquito también, nuestra cultura está como estigmatizada sobre el tema del apoyo, no nada más psicológico, sino el apoyo psicoemocional, mejorar habilidades blandas, conocerte a ti mismo, pero esos son los más poderosos. Y por último, ¿por qué es más fácil que digan voy con un coach? Ah, ok. Ok, qué buena pregunta. ¿Por qué es más fácil que digan que van con un coach? Que vayan con un coach que con una terapia. Miren qué curioso, fíjense, yo le puse a mi intervención
me puse Human Mentor, porque si digo que soy un terapeuta que trabaja con profesionales en temas de desempeño y de mejoría dentro de sus áreas de potencialización, pues se asustan, porque creen que voy a buscarles ahí en la maraña o que voy a ver qué es lo que tienen malo. Y esos ya son conceptos muy antiguos, el tema de la perversión y todo eso eran conceptos muy antiguos, psicoanalíticos, que iniciaron la psicoterapia. Cuando inició, pues no había marcadores que nos dieran una referencia a qué sucedía dentro del cerebro más que lo perceptivo o lo observable o lo empíricamente observable. Durante el tiempo de las neurociencias, en este boom de las neurociencias, hemos descubierto, o se han descubierto, muchos, han descubierto todos los clínicos, los investigadores, que en su mayoría son doctores y clínicos, obviamente, han descubierto cuántos procesos cognitivos y cómo afectan y cómo mejoran, etcétera, tanto el desempeño como el estado emocional y cómo interviene dentro de la ejecución de las cosas y de la percepción de la vida y de sentirme más fuerte, etcétera. Y por eso también en ciertos países como más de avanzada lo ven desde una parte bastante positiva. Todavía en México seguimos viéndolo como la antigüita y con estos conceptos, como les comentaba, muy psicodinámicos, con todo respeto a los terapeutas psicodinámicos, pero hay un concepto ahí que a veces se ha mal llevado, mal interpretado, que es como el tema de la perversión, como si tuviéramos algo malo. Y no tenemos algo malo, somos humanos, maravillosamente humanos, y está el que quiere sentirse mejor y el que pues no. Y efectivamente puede haber personas o personalidades que ya hablaríamos de psicopatía, ¿no? Que a veces pues también el tema del hacer daño o no les duele o les gusta, pero ese es otro tema. Bueno, pues espero que este programa, esta plática, yo les digo que son como charlas, autocharlas, les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, martes a las 6 de la tarde, perdón, hoy me equivoqué yo, a las 6 de la tarde en Tuguay, aquí por Zoom y por Facebook Live. Les agradezco mucho. Síganme en mis redes.